En el libro de Apocalipsis encontramos 7 mensajes que van dirigidos a 7 iglesias, mensajes que fueron dictados por nuestro Señor Jesús, que nos muestra la realidad de la iglesia en los últimos tiempos. Uno de los mensajes que el Señor le envía es a la iglesia en Pérgamo, en donde el Señor le dice a la iglesia: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Este pasaje ha sido tristemente interpretado de formas erróneas y vamos en esta hora a descubrir qué es lo que el Señor nos enseña a través de este mensaje. Y para recordar nada más, un dato muy alarmante, conmovedor y triste: el Señor a 5 de las 7 iglesias les dice: arrepiéntete. Tristemente, esta iglesia de Pérgamo, el Señor le dice también: arrepiéntete. Y comenzamos leyendo el mensaje que el Señor le envía a la iglesia en Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como en todas las cartas, el Señor empieza diciendo esta frase: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Una vez más recordamos, no es un ángel así literal, sino que la palabra ángel en la Biblia significa el enviado, el mensajero, el protector. Y la persona que tiene esos cargos o esos deberes en una congregación de proteger, de guiar, de dirigir a una congregación es el pastor. Por lo tanto, el Señor se dirige al pastor. Y el Señor aquí se describe de una forma muy peculiar. Él dice que él tiene una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué es esta espada aguda que el Señor tiene o al que hace referencia aquí? Para entender esto, vamos a ver lo que dice la carta a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia, hermanos, la Biblia se interpreta sola, no debemos de andar suponiendo. En la Biblia encontramos algo simbólico y quizá en ese libro no se encuentra, pero es necesario estudiar la Biblia, que en otro libro encontramos lo que significa. Y este es un caso muy típico para ejemplificar eso. El Señor dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y si vamos a Hebreos 4:12, ahí encontramos que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aquí podemos descubrir que el Señor, al decir yo tengo la espada aguda de 2 filos, él lo que está haciendo referencia es a su palabra. ¿Y por qué el Señor usa su palabra y la compara como una espada? Pues porque su palabra, el poder de nuestro Señor está en su palabra. Si leemos lo que dice Hebreos 1:3, ahí encontramos una declaración muy grande que dice: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos que en la palabra del Señor está el poder. Hay un salmo que dice que el Señor ordena y las cosas son hechas. Aquí encontramos una declaración bien grande. La palabra de Dios tiene el poder de Dios. El Señor obra a través de su palabra. Por eso, santos de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios, porque es así como podemos tener poder para vencer a este mundo, para poder enfrentarnos a la adversidad. Es la espada que nos da el poder para atacar. Y pues el Señor, Él tiene todo el conocimiento en su palabra del tema que uno quiera saber. La Biblia habla de todo. La Biblia, ahí los científicos dicen descubrimientos, hemos hecho descubrimientos, pero resulta que la Biblia
eso ya lo dijo hace mucho tiempo. Y pues aquí encontramos, ¿verdad? El poder de Dios obra a través de su palabra. Continuamos leyendo lo que dice en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a entender primero quién era Antipas, para entender lo que el Señor nos dice cuando Él hace la mención del trono de Satanás. Antipas era un cristiano, fue uno de los más fieles hijos que Dios da testimonio de él aquí. Dice en unos libros de historia que Antipas pertenecía a esta iglesia en Pérgamo. Y en ese lugar, en Pérgamo, había mucha idolatría. Dice la historia que ahí había un templo al dios Zeus, había un templo al dios Esculapio, que tristemente su símbolo se usa como símbolo de la medicina ahora en día. Hoy se ve en ambulancias, se encuentra en frascos de medicina, es una serpiente así que enrolla un bastón. Y aparte de eso, también los César, los emperadores, el César, ellos se habían autoproclamado como dioses y ellos exigían adoración. Y en cierta ocasión llegó el César a esa ciudad y pues él exigió adoración y todos se postraron a adorarle. Pero Antipas, él no se postró y el César lo vio de lejos y envió un centurión a decirle que qué pasaba, ¿verdad? A preguntarle que qué pasaba, si no se daba cuenta que el César y todo el mundo estaba contra él. Y la respuesta de Antipas fue: dile al César, si él y el mundo está contra mí, pues yo estoy contra el César y todo el mundo. Y pues como él no se quiso postrar, adorar al César, él fue echado a una olla de aceite hirviendo. Pero Antipas no negó su fe. Antipas no cedió ante el mundo. Él prefirió dar su vida antes que perder su alma. Y bien, el Señor da testimonio aquí diciendo que su testigo fiel fue muerto en ese lugar en donde moraba Satanás. Y también esta iglesia tenía, dice aquí el Señor da testimonio, que retenía el nombre de nuestro Señor y que no había negado la fe. O sea, a pesar de todo, la iglesia seguía luchando, seguía reteniendo el nombre de Dios, se seguía llamando iglesia y también seguía guardando la fe. Y vemos que el Señor aquí hace una declaración. Dice que en donde estaba esa iglesia, en ese lugar, allí se encontraba el trono de Satanás. Este es un misterio. Satanás movió su trono a ese lugar y sí, ahí Satanás, algo que no podemos ver así físicamente, ¿verdad? En el mundo espiritual, Satanás ahí había establecido su trono, ahí tenía sus cuarteles. Y mire, llegando aquí, nos preguntamos qué es lo que el Señor nos enseña o hace referencia al hacer esta declaración. He escuchado que tristemente muchos teólogos, muchos predicadores dicen: pobrecita la iglesia en Pérgamo, a la presión que se tenía que enfrentar cada día, el ambiente que rodeaba a la iglesia en Pérgamo. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor nos enseña al presentarlos a esta iglesia? Aquí el Señor destruye todas las excusas, porque a pesar de que el Señor le dice: sí, yo sé que ahí está el trono de Satanás, el Señor no consiente el pecado que la iglesia estaba haciendo. Por lo tanto, el Señor lo que nos habla y nos dice en esta hora es que Él sabe en el ambiente en el que nos encontramos. El Señor hoy te dice:
Yo sé que hoy que tú eres el único de tu familia que me sirve. Yo sé que tus padres son unos brujos. Yo sé que toda tu familia es una bola de borrachos. Yo sé el ambiente en el que trabajas, que todos tranzan. Yo sé el ambiente que te rodea. Y no creo que haya alguien que viva en donde está el trono de Satanás. Ahora no se sabe en dónde está el trono de Satanás. Para ese tiempo estaba establecido ahí, en ese lugar que se llamaba Pérgamo. Pero el Señor, al mostrarnos aquí, Él destruye todas las excusas y lo que nos dice es: no importa el ambiente en el que te encuentras, que yo demando de ti que me sirvas como yo mando. Yo demando de ti santidad. Así que no podemos ir delante de Dios poniendo excusas, diciéndole: Dios, tú me comprendes porque anoche me emborraché, porque ves, toda mi familia se emborracha. Señor, yo no puedo servirte bien o hacer las cosas bien porque ves el ambiente que me rodea. Por lo tanto, aquí el Señor nos revela: no importa el ambiente en el que nos encontremos, que de igual manera el Señor va a demandar de ti el 100%. El Señor te va a demandar santidad. ¿Y por qué pues el Señor, Él nos demanda santidad aún si viviéramos en donde Satanás tiene su trono? Mire, hay varias citas en las que el Señor nos enseña que este mundo lo podemos derrotar con su poder, viviendo en él. Por ejemplo, en San Juan 16:33, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. En primera de Juan 4:4, su palabra nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Colosenses 2:15, el Señor nos enseña que Él derrotó a todo el ejército de este mundo, a todo el ejército satánico en la cruz. Por lo tanto, su palabra nos enseña que podemos derrotar a este mundo, podemos derrotar a Satanás, podemos derrotar a todo su ejército. Y no importa si Él mueve su trono cerca de donde estamos nosotros. Esa no es una excusa para hacer las cosas bien. Usted ha visto en los juicios. En los juicios llevan al criminal, al acusado, y se prueba que él quizá asesinó a una persona. ¿Y qué hace el abogado defensor? Él lo que hace es tratar de defender a su criminal, diciendo que ese día le dolía la cabeza, que ese día le había causado mucha tristeza algo, que ese criminal no tenía padres. Un montón de excusas para justificar lo malo que hizo. Pero resulta que aquí el Señor nos desborona todo eso. Aquí el Señor nos destruye toda excusa que nosotros queramos poner del ambiente. Así que no importa de la familia que vengas, no importa tus amigos en tu trabajo, no importa cómo se comporten tus hijos, y aún no importa cómo es el ambiente de tu congregación, que el Señor te dice en esta hora: no me importa si vives aún en donde Satanás tiene su trono, que yo demando de ti santidad, que yo demando de ti que hagas las cosas bien delante de mí. Y mire, tristemente muchas personas dicen que por el ambiente caminan más mal espiritualmente delante de Dios. Pero vemos, la Biblia nos enseña que no es el ambiente, son nuestras decisiones las que nos van a hacer caminar bien o caminar mal delante de Dios. Si no vemos, Adán estaba en el paraíso y desobedeció. Jesús estuvo en el desierto y obedeció a Dios. David era un rey y fue infiel. José, siendo siervo, él nunca fue infiel. Los hijos de Elí, ellos estaban rodeados de sacerdotes, de gente santa, y sin embargo ellos se contaminaron muy feo.
Daniel fue llevado cautivo a un pueblo pagano, a un pueblo idólatra. Y a pesar de todo, Daniel nunca se contaminó con el mundo que lo rodeaba. El rey Salomón lo tenía todo y se apartó de Dios. Y Job lo perdió todo y nunca se apartó de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que no es el ambiente, no son las circunstancias lo que nos hace estar mal delante de Él. Son nuestras decisiones y únicamente nuestras decisiones. Y si no, vemos aquí que el Señor le dice: sí, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de que la iglesia estaba haciendo algo bien, como era reteniendo el nombre del Señor y no negando la fe, el Señor en el verso 14, Él corrige a la iglesia de lo que estaba haciendo mal. Él no consiente el pecado. Y vemos que le dice, verso 14, Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recordamos, Balaam fue un profeta que se vendió por dinero para maldecir al pueblo de Israel, algo que el Señor no permitió. Y aquí el Señor, al hacer mención de este hombre impío que tristemente se vendió por dinero, que era un profeta y se vendió por dinero, es lo que nos habla en esta hora y nos dice, es que Él no tolera que nosotros nos estemos vendiendo ya sea por dinero, ya sea por amistad, ya sea por amor. Y le explico esto: por amor. Si tú que eres joven tienes tu novia y quizá tu novia te anda insinuándote para que te acuestes con ella, tu novio te anda insinuándote para que te acuestes con él y te trata de manipular diciéndote que si no lo haces no te quiere, tú no lo quieres, no lo amas. ¿Qué pasa si cedes? Te estás vendiendo por amor y no es amor verdadero, pongamos este amor entre comillas, y el Señor no tolera eso. Si tú tratas de complacer a tus hijos, me he topado con personas que dejan de ir a una congregación, deja de congregarse por complacer a sus hijos, porque resulta que en esa iglesia a sus hijos le cae mal al pastor, a tu cónyuge le cae mal el pastor o ciertas personas y te exigen que dejes de ir. ¿Y qué haces tú? Te vas, te estás vendiendo por amor, y el Señor te dice en esta hora que Él no tolera eso. Te estás vendiendo por amistad. El mismo ejemplo: tu amigo que iba a la iglesia empieza a incitarte a pecar. Allá en el trabajo, el ambiente que te rodea, todos transan y te invitan a que te unas a ellos, y tú por amistad te unes. El Señor te reprende en esta hora, te dice que tienes la doctrina de Balaam. ¿Y qué hay de los que se venden por dinero? Pastor, que me escuchas, ha llegado una familia y ha aportado mucho dinero y te estás vendiendo. ¿Te da miedo corregir a esa familia? ¿Te da miedo a veces hablar de la palabra de Dios porque sabes que esa palabra de Dios va dirigida para esa familia? Te estás vendiendo, pastor. Si los que somos miembros solo saludamos a la familia adinerada y aquel pobrecito no lo volteamos ni a ver, ni lo saludamos, Dios nos dice en esta hora: te estás vendiendo por dinero. Tienes la doctrina de Balaam, algo que el Señor detesta. El Señor nos demanda lealtad, nos demanda que hagamos las cosas como Él manda. No nos tenemos que vender de ninguna forma. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, esto causa tropiezo. Empezamos a comer de comida que es sacrificada a ídolos, o sea, comida demoníaca. Eso es lo que nos va a empezar a alimentar. ¿Y qué pasa cuando alimentamos más la carne que el espíritu? Pues perdemos la batalla espiritual. Y a cometer fornicación. Fornicación no solo se comete a través de la relación sexual. Fornicación se comete desde el momento que abandonamos la palabra de Dios. Y el Señor en esta hora nos habla y nos dice: no importa el ambiente en el que nos encontremos,
No importa si vivamos aún hasta en donde Satanás tiene su trono, pero el Señor demanda nuestra lealtad, nuestra obediencia, que cumplamos con sus mandamientos al 100%. Y sobre todo el Señor nos demanda que no nos vendamos a nada, sino que le sirvamos y lo sigamos únicamente a Él y nada más que a Él. También el Señor reprende a la iglesia en el versículo 15 diciéndole: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, la palabra nicolaita significa los que conquistan al pueblo. Santos de Dios, debemos de entender que el servir a Dios, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, debemos de entender que nos estamos sometiendo a un reino en donde únicamente el rey es Dios. Y yo sé que en muchos países, en la mayoría de países ahora en día está la democracia. ¿Qué es la democracia? Es en donde se hace lo que el pueblo demanda. Pero resulta que en la iglesia no funciona la democracia. La iglesia es gobernada y dirigidamente por un rey que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros empezamos a dejarla entrar la doctrina de los nicolaitas cuando pensamos que por mayoría de voto podemos hacer cosas. Cuando piensas que por los años que tienes ya te mereces ciertos cargos, no es porque Dios te los esté dando. Cuando piensas que puedes meter programas que se te ocurren sin permiso del pastor. ¿Y por qué? Porque la mayoría manda. Dios dice: yo aborrezco esas obras, las obras de los nicolaitas, las obras que el pueblo quiere hacer por mayoría de voto. No, la iglesia es dirigida únicamente por un rey que es Dios. ¿Y cómo trabaja este rey? Él ha designado un pastor para cada congregación. Y el Señor, como vemos en esta carta, aunque el pastor muchas veces ande mal, Él siempre se va a dirigir al pastor primeramente, no al pueblo. Y santos de Dios, aprendamos a no seguir a hombres, sino únicamente seguir a nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Rey. ¿Y cómo funciona? Y la doctrina de los nicolaitas está basada en esto, en querer hacer lo que la mayoría quiere hacer por mayoría de votos. Nos ponemos de acuerdo y sacamos al pastor. Esa es una doctrina nicolaita. Los pastores son puestos por Dios únicamente y son quitados por Dios únicamente. Pero cuando nosotros nos dejamos conquistar por el pueblo, nos unimos al pueblo, y quizá muchas veces vemos que el pueblo está haciendo mal, pero porque es la mayoría nos unimos a ellos, estamos cayendo en la doctrina de los nicolaitas, algo que el Señor aborrece. El gobierno en una iglesia es únicamente de Él y de nadie más que Él. Él es nuestro Rey. Cuidado con la doctrina de los nicolaitas y sobre todo cuidado en que nosotros seamos un nicolaita. Como vemos aquí, algo que el Señor aborrece. El Señor detesta a los nicolaitas, a las personas que quieren conquistar a su congregación, que dividen congregaciones, personas que creen que están sobre la autoridad que hay en la iglesia, que pueden hacer lo que quieran. El Señor aborrece eso. El Señor donde manda que no seamos conquistados por nadie más, porque nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra santidad tiene que ser únicamente a Dios y nadie más que a Dios. Verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos, perdón si le he repetido esto muchas veces, pero una vez más vemos, no importa si la iglesia vivía en donde estaba el trono de Satanás, pero vemos los errores que la iglesia estaba cometiendo, las faltas que la iglesia estaba cometiendo.
Y llegamos aquí al versículo 16, en donde el Señor le dice: arrepiéntete. Y es lo que el Señor nos dice hoy: arrepiéntete. Si nos identificamos con las cosas malas que estaba haciendo esta iglesia, el Señor hoy nos habla y nos dice: arrepiéntete. No hay ninguna excusa que quieras poner delante de mí para que yo te justifique tus pecados. Solo demando de ti que te arrepientas. Y si no me arrepiento, ¿qué va a pasar? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor, si no nos arrepentimos, vendrá y peleará con nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. ¿Qué es pelear con Dios? ¿Habrá alguna oportunidad? Creo que hasta la pregunta es muy absurda. Como vemos, el poder de Dios está en su palabra. Él, con solo abrir su boca y ordenar, puede hacer que suceda lo que a Él le plazca. No tenemos ninguna, pero ni la más mínima oportunidad. No. Cuidado con esta advertencia que el Señor nos da: vendré y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Y pues, a pesar de todo esto, también el Señor lo que nos trata de decir aquí es que si queremos argumentos, si queremos argumentar, tener una charla con Dios, que porque lo malo que yo estoy haciendo lo hago, Él nos va a dejar en evidencia a través de su palabra que lo malo que estamos haciendo no es culpa de nadie, sino únicamente de nuestras decisiones. Muchas personas hasta hoy en día le siguen echando la culpa a Eva, que por culpa de Eva, y otros van más allá: si Dios no hubiera creado a la mujer, todavía viviéramos en el paraíso. Y bueno, son excusas las que el ser humano siempre busca. Pero a través de la palabra de Dios nos deja en evidencia que no hay ninguna excusa. Todo argumento que nosotros queramos llevar delante de Él es destruido por su palabra. No hay ninguna excusa, santos de Dios, para hacer lo malo delante de Dios. Y pues, yo no quiero pelear con Dios, que Dios pelee conmigo. ¿Por qué? Porque delante de Dios no somos nada. Y esta es el único pasaje en donde el Señor nos habla y nos dice que el que esté practicando estas cosas, Él vendrá y peleará contra Él. O sea, es un destino aún peor que la muerte, pelear con el Señor Jesús. Y santos de Dios, mejor si nos identificamos con esto, arrepintámonos hoy. El Señor hoy nos dice: arrepiéntete. Quizá es la última vez que el Señor te está hablando, que hoy me está hablando y me está diciendo: arrepiéntete. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oídos así físicos, ¿verdad? En nuestro cuerpo la mayoría tenemos, solo quizá alguien que nazca enfermo no tiene algún oído. Pero tristemente oídos espirituales no todos tenemos. Y el Señor, al decir aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Él sabe que este mensaje, los mensajes que vienen de parte de Él, tristemente no todos los escuchan. Como decimos, por un oído le entra y por el otro le sale, y no da por arreglar su vida. Simplemente ignora, piensa que ese mensaje no es para él, y aunque sienta que ese mensaje es para él, prefiere hacer la vista gorda y dejar pasar eso y seguir viviendo en pecado. Pero el Señor dice: el que tiene oído, oiga. El que quiera corregir su vida, que la corrija, no hay ningún problema. Pero el que no corrija su vida, pues vemos las consecuencias. También dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná, ¿verdad?, es algo que vino del cielo allá, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto. Y el Señor, al hacer esta mención aquí, Él se hace alusión a Él mismo. Recordemos que Jesús, la Biblia dice que Él es el pan que descendió del cielo. Algo así, ¿verdad?, como la comida que descendió del cielo. Y pues, si queremos seguir viviendo en comunión con nuestro Señor Jesús, es hora de que arreglemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él va a descender y va a seguir morando con más plenitud dentro de nosotros.
Y también dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Para esos tiempos había una tradición, que cuando alguien era invitado a una fiesta se le entregaba una piedrecita blanca. Y cuando iba a la fiesta al que había sido invitado, él presentaba esa piedrecita, pero esa piedrecita tenía que coincidir con una piedrecita que tenía el anfitrión. Y el Señor, al hacer mención de esta tradición que había en esos tiempos, es lo que nos habla y nos dice. Es que si queremos ser invitados a su fiesta, a la fiesta de boda del Cordero, si queremos ser invitados a su palacio, a la morada de nuestro Señor, Él únicamente al que venciere, Él le dará esa piedrecita en donde va a estar un escrito o un nombre nuevo. Sí, el Señor nos va a cambiar el nombre. No importa si hoy te llamas, he escuchado tristemente muchos padres en su ignorancia llaman a sus niños Jezabel, algunos llaman a sus niños Baltasar, nombres paganos que simplemente los escucharon y no saben lo que significan. Pero no importa cómo te llames, el Señor te va a cambiar el nombre. Te va a dar un nombre nuevo y te va a dar esa invitación para que vayamos allá en donde está Dios. Y solo podemos entrar delante de su presencia, podemos entrar allá en donde mora Dios con esa piedrecita blanca, pero esa piedrecita es para los que vencen únicamente. Si queremos ir a vivir con Dios, es tiempo de que nos esforcemos, sigamos luchando con este mundo, que aquí el Señor nos destruye todas excusas y nos dice, no importa si vives en donde Satanás tiene su trono, que yo te he dado el poder para derrotarlo.